Vamos a empezar con la ayuda del Eterno. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el mensaje a las 7 iglesias, ¿sale? El mensaje a las 7 congregaciones, a las 7 Keilot. Esas 7 iglesias dijimos que también son representación de todo Israel, de toda la Keilah o toda la congregación universal, pero no solamente para ese tiempo, sino en todos los tiempos, en todas las épocas y en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, hoy vamos a darnos cuenta que en efecto hay congregaciones que hoy se asemejan a la congregación de Éfeso y hay congregaciones que se asemejan a la congregación de Esmirna, Tiatira, etcétera, ¿sale? Es decir, esas características se van aplicando a lo largo de todo el tiempo, porque la iglesia tiene esas mismas características a lo largo del tiempo, ¿sale? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que estas son las 7 congregaciones. Y empiezo a compartir pantalla para que ustedes lo vayan notando de esta manera. Estas son las 7 Keilot o las 7 congregaciones, ¿ok? Estas son las 7 Keilot o las 7 congregaciones. Cada una de ellas está representando una luz de la menorá. Ahora, ¿qué es lo que sostiene encendida esta lámpara? Dijimos que es el aceite. Pero ya dijimos que dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, entre el verso 13 y el verso 16, nos dice que es Yeshua el que se pasea en medio de la menorá. ¿Sale? En medio de la menorá, Yeshua se está paseando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Éfeso es la primera. ¿Y dónde la coloqué? En medio. Éfeso está en medio. ¿Por qué? Porque la vela del medio es la que sustenta a todas las demás, ¿cierto? Y vamos a darnos cuenta que el mensaje a Éfeso es tan crucial que si el mensaje no se acata, que si el mensaje no se recibe, prácticamente todas las demás velas quedan sin luz. Esto va a ser sorprendente. Ustedes saben que desde la vela central es que se encienden las demás velas. Así es como se prenden las velas, en este caso de la menorá. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir dando cuenta el mensaje a cada una de ellas. ¿Cuál es el mensaje? Apocalipsis capítulo 2, ¿ok? Primer mensaje, el mensaje a Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primero vamos a analizar esta expresión que dice, escribe al ángel de la iglesia o de la congregación que está en Éfeso. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el ángel? El ángel se está refiriendo al pastor, al líder, al anciano de esa congregación. Ahora, también se sabe que en cada congregación no solamente había un líder, sino que había una mesa de ancianos, es decir, como un consejo de ancianos. No había un solo pastor por iglesia, es decir, que habían copastores ministrando una sola congregación. Eso históricamente y también en la Biblia se puede respaldar ese comentario que estoy haciendo. Sin embargo, aunque haya un consejo de pastores para una sola congregación, no significa que no haya uno el que tome de alguna manera las decisiones finales. A este se le podría llamar el presidente, si es que estamos hablando de un consejo en esos términos, pero en este caso se le está llamando el ángel de la congregación. ¿Sale? Entonces aquí tenemos que poner mucha atención porque entonces el mensaje, por fin, ¿va dirigido a la iglesia o va dirigido al pastor? ¿El mensaje es un mensaje exclusivo para el pastor o un mensaje para todos los congregantes de esa Keilah? Porque si solamente es un mensaje exclusivo, entonces aún el título que estamos diciendo está mal, ¿no? Porque ahí dice, escribe al ángel, al pastor, no a la iglesia, al pastor. Es como si alguien dijera, bueno, vamos a escribirle al pastor de tal congregación. Pero tú le escribes una carta personal a él, pero no estás pensando que el pastor la va a leer a su iglesia. No sé si me estoy dando a entender. Sin embargo, ¿cuál es la cultura en aquellos tiempos? Y ya se los mencioné cuando leíamos el capítulo anterior. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Esa expresión dijimos que significa que había un lector y los demás escuchaban. Bienaventurado el que lee en singular y los que oyen en plural. Entonces quiere decir que sí había alguien que se paraba al frente de la congregación para leer las cartas apostólicas. En este caso, la carta del apóstol Juan, el Sheliach Yohanan. ¿De acuerdo? Entonces, el decir, escribe al ángel,
Es decir, esas características que tiene el pastor son importantes que sean leídas a toda la congregación. ¿Por qué? Porque dice el profeta Oseas que así como es el sacerdote, también es el pueblo. Como se comporta el sacerdote en ese tiempo, en ese momento, como que transmite su carácter a todo el pueblo. ¿Han escuchado esa cita? El profeta Oseas dice exactamente eso. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Y es lógico, así como se va comportando el líder, también los congregantes van adoptando esa forma de ser, esa práctica, como que van adoptando su personalidad, ¿cierto o no? Y es lógico porque se están alimentando de la palabra y de la personalidad de un líder que obviamente se van a ir apegando a esa característica también. Por eso es que escribe al ángel, es decir, es un mensaje para el pastor, pero ese comportamiento del pastor y responsabilidad que él tiene como líder también se permea en la congregación. Por ejemplo, lo que vamos a estar transmitiendo ahora como enseñanza es un mensaje primeramente para mí. Y ahora lo estoy compartiendo con ustedes. Lo estoy enseñando a ustedes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y así sucede en todos los mensajes, ¿eh? En todos los mensajes así sucede. El mensaje que un servidor comparte, primeramente fue un mensaje para mí. O sea, primeramente el Eterno me está hablando a mí. Y yo se los he dicho en algunas otras ocasiones. Primero lo tengo que recibir yo y después lo comparto. Por eso se llama compartir. Porque primero me llegó a mí y ahora simplemente lo estoy compartiendo. No es algo que yo, analizo cómo viven, porque hay pastores que pueden sacar sus mensajes de la siguiente manera. Voy a ver a cómo está viviendo la iglesia, voy a ver cómo está haciendo y preparo mi mensaje para llegarle a él, porque quiero hablar de esa problemática que él tiene y quiero hablar, y a eso se le llaman pedradas. ¿Han escuchado eso? Cuando el pastor está hablando puras pedradas, está sacando sus traumas, está sacando ahí sus corajes, porque esto, porque aquello, y entonces aprovecha el púlpito para hablar de eso. Eso no es, así no tiene que ser. ¿Cómo tienen que ser los mensajes? Lo que te habló el Eterno a ti y trata de corregirte a ti, entonces lo quiere hacer con toda la iglesia, porque así como es el pastor, tal es la iglesia, así como el sacerdote, tal es el pueblo. Así que si alguien dice, la iglesia es así, si hay un pastor por acá o un pastor llega a escuchar esta enseñanza y dice, es que mi congregación es así asado, seguramente la iglesia está siendo simplemente el reflejo de lo que es él. O sea que él, cuando ve a una iglesia, esta iglesia es así, esta iglesia es asá, es porque esas mismas características las tiene él, nomás que no se da cuenta. Él quiere corregir a la iglesia, pero no se corrige a él. ¿Sí me explico? Entonces se tiene que corregir él, y cuando él se corrija, va a permear esa personalidad, va a transmitir ese mismo carácter a su iglesia, a su congregación. Por eso es que escribe al ángel, porque él lo necesita escuchar, pero también la iglesia, porque la iglesia se amamanta de las enseñanzas que ese pastor está dando. ¿Sale? Con la ayuda del Eterno, seguimos leyendo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, las 7 estrellas ya dijimos que se refiere a los 7 ángeles. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, el que anda en medio. ¿Cuál es el combustible? A ver, ¿cuál es el combustible de la menorá? El aceite. El aceite se depositaba en el centro y de ahí fluía hacia todos los brazos, de tal manera que los pabilos, las mechas, se mantenían encendidas porque estaban jalando aceite del centro. ¿Ok? Ahora así somos nosotros. O estamos siendo comparados en esta escritura así. Nosotros somos la menorá. Y en medio de nosotros, como congregación y como vidas personales, en medio de nosotros tiene que estar Yeshua. Él es el que nos sustenta. Así como nuestra sangre corre por todo nuestro ser, su espíritu, su ruach, tiene que correr por toda la congregación. Se pasea por toda la Keilah, por todo Israel. Por eso es que él tiene la capacidad de decir, yo conozco tus obras. ¿Por qué creen que él dice, yo conozco tus obras? Porque él se pasea en medio de la congregación. Él está aquí, hermano. Él está conmigo, él está contigo.
Él está en cada reunión porque dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él allí está. ¿Lo crees? Yo lo creo firmemente. Así que Él está en medio de nosotros. Y aunque terminemos esta reunión, nosotros a lo mejor nos vamos a nuestras diversas actividades, pero no dejamos de ser iglesia, no dejamos de ser Keilah, somos la congregación de Israel. Por lo tanto, Él sabe lo que hacemos cada instante y en cada momento. Así que cuando Él se aparece enfrente de nosotros, nos puede decir con toda seguridad: yo conozco tus obras, sé lo que haces, porque estoy en medio de la congregación. Soy como la sangre que corre por tu cuerpo, así soy el aceite que fluye por toda la menorá. Amén. Entonces, por eso es que es así. Seguimos leyendo. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces. Yo sé lo que dices. Si guardas Torah o no guardas Torah, yo lo sé. Es bueno saber que Él conoce nuestras obras, para bien y para mal. Para bien, ¿por qué? Porque si nosotros estamos haciendo lo bueno, entonces vamos a obtener una recompensa, porque si Él sabe lo que hice y su palabra dice que detrás de una mitzvah hay una recompensa, de cada mandamiento hay un mérito, entonces es bueno que Él conozca mis obras, que Él no lo pasa desapercibido. Todas las buenas obras que has hecho, hermano, el Eterno lo va a considerar, créemelo. Pero si tú has hecho una mala obra o hacemos malas obras, también créemelo, Él lo está observando y vamos a obtener una reprensión por esa mala obra. O sea que es muy bueno saberlo, que Él conoce nuestras obras. Y luego dice, y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no los son, y los has hallado mentirosos. A ver, ¿qué está haciendo el Eterno aquí? Él está haciendo un análisis de lo que es cada congregación. Va a hacer un análisis de lo que es cada congregación. ¿Ok? ¿Se acuerdan que una vez hablamos de el FODA? ¿Cómo podríamos aplicar un FODA a nuestras vidas? ¿Se acuerdan? A ver, nomás aquí con su cabecita para verlos nada más. ¿Se acuerdan del FODA espiritual? Que nosotros podemos aplicar un FODA a nuestras vidas. ¿Qué es el FODA? Son las siglas de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo lo que logro ver aquí es que Yeshua está haciendo un FODA a cada una de la congregación. Escanea la iglesia y ve qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene, qué oportunidades tiene y qué amenazas tiene. Y se las hace saber. Entonces, aquí lo que vamos a ver cuáles son las fortalezas, las debilidades de cada congregación. ¿Sale? ¿Les parece? Bien, vamos a ver. Lo primero que vemos en esta escritura es que él habló de un elogio. Conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos y los has probado y los has hallado mentirosos. Esta es una cualidad. Has sufrido y has tenido paciencia. Todo esto es una fortaleza, ¿ok? Pero también tiene debilidades. Dice, tengo algo contra ti. Ok, primero te aplaudo lo que tienes, te elogio lo que tienes, pero también tengo que recriminarte en lo que no estoy de acuerdo, que has dejado tu primer amor, lo has abandonado. A ver, vamos a analizar entonces a través de estas imágenes. De un lado tenemos sus fortalezas y sus debilidades y del otro lado tenemos sus oportunidades y sus amenazas. Ahorita las que ya leímos fueron sus fortalezas y sus debilidades. Yo les quiero invitar a estudiar en esta ocasión. Primero vamos a analizar sus fortalezas y sus debilidades y al último vamos a ver sus oportunidades y amenazas. Dijimos que esta congregación, sus fortalezas es, aquí vemos en la imagen, trabajo, paciencia, intolerancia al pecado, discernimiento y sacrificio. Y sus debilidades, abandono del primer amor. A ver, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Cuando escuchamos la palabra paciencia quiere decir que has sido perseverante en medio de pruebas, en medio de dificultades. ¿Ok? Esa es su característica. Y que también no tolera a los que practican pecado. Incluso ha probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son.
¿Qué significa probar a los apóstoles si no lo son? ¿Qué es un apóstol? Un enviado. Alguien que va en nombre de el Señor. Alguien que habla en nombre de el Señor. ¿Sale? De Adonai. Ese es un enviado. Si alguien dice, yo vengo de parte de Adonai, eso es un enviado. O está comunicando un mensaje de la palabra del Eterno porque lo está haciendo en ese nombre, quiere decir que es un enviado. Pero aquí esta congregación era una congregación doctrinalmente hablando muy madura. Es decir, que analizaba todo lo que los apóstoles decían. No creía de buenas a primeras todo lo que el apóstol, el enviado, decía. Ya hemos dicho que la forma de probar a los pastores, a los apóstoles, porque sí se vale probarlos. ¿Cómo hay que probarlos? Le voy a poner un 4 y aquello y lo otro y vamos a ponerle trampas. Eso no es probarlos. Probarlos es decir, voy a analizar sus palabras y las voy a comparar a la luz de la palabra del Eterno. Si él está diciendo algo en contra de la palabra del Eterno, entonces significa que es un falso apóstol. Y ya hemos dicho que Deuteronomio capítulo 13 es la forma de identificar a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. Porque Deuteronomio 13 nos dice que si alguien viene en el nombre del Eterno y después de todo lo que te dice, él te conduce a la idolatría, te conduce por otro camino fuera de los mandamientos del Eterno, entonces el tal es un mentiroso. Entonces, ¿cuál es la manera en que los efesios probaban a los apóstoles y los hallaban mentirosos? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hallar mentiroso a un apóstol? Exactamente, sometiéndolo a la palabra. Deuteronomio 13, esto dice la Torá y tú me estás diciendo otra cosa. Entonces, por eso es lo peligroso de decir, la Torá está anulada, la Torá está cancelada, porque si la Torá está cancelada, entonces, ¿cuál es nuestra regla de fe? ¿Con qué medimos a los falsos apóstoles? ¿Con qué medimos a los falsos profetas? Se regula con la Torá y es lo que hemos dicho constantemente. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Cualquiera que no hable conforme a esto es porque no tiene la luz, porque no le ha amanecido. Ese texto tiene que estar siempre presente. Y lo digo yo y lo repito, y aunque parezco repetitivo, pero es necesario que quede en lo más profundo de nuestro ser. Deuteronomio 13, Isaías 8:20. Si no, no lo podemos aceptar. Y esta iglesia de Éfeso lo tenía, pero tenía una debilidad, y su debilidad era que había abandonado su primer amor. ¿Qué es el primer amor? Muchas veces nosotros entendemos el primer amor como el primer impacto o efecto que produce aquel momento en el que recién conocimos la palabra del Eterno. Muchas veces nosotros creemos que es ese impacto. Cuando una persona está muy fervorosa, ¡ay, wow, qué lindo! Esto no lo sabía, y está como que impactado y emocionado por ese momento. Pensábamos que era eso, que los primeros 2, 3 años de convertido, a eso se le llamaba el primer amor. Que ya 4, 5, 6, 7 años, pues ya dejaste tu primer amor. ¿Cómo? O sea, el primer amor no lo determina, no lo define el tiempo, ni tampoco se refiere a un impacto emocional de, conocí al Señor, conocí al Eterno, entonces ese es mi primer amor. No, ¿qué es el primer amor? El primer amor es lo que dice la palabra, el primer gran mandamiento. En una ocasión le preguntaron a Yeshua, vamos a ver qué le preguntaron a Yeshua en Marcos capítulo 12, verso 28 al 30. Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les habían respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua respondió, el primer mandamiento de todos es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está declarando el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y luego dice, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. A ver, ¿por qué creen ustedes que el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, está ligado con el Shema? ¿Por qué creen ustedes que está ligado con el Shema? Ustedes se van a dar cuenta que en este mensaje a las iglesias siempre va a estar diciendo, concluye con una expresión que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga.
lo que el Espíritu, lo que el Ruach dice a las congregaciones. Y el Shema está ligado con el amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es decir, el primer mandamiento no empieza a partir de amarás al Señor. Es lo que estoy tratando de decir. El primer mandamiento no es amarás al Señor, porque ahí está la orden. El oye Israel, Adonai Eloheinu, ¿dónde está la orden? ¿Dónde está el mandamiento? ¿Dónde está la palabra imperativa? ¿Estoy siendo claro? ¿Dónde está lo imperativo de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai? ¿Dónde está? Claro que sí hay una expresión imperativa. ¿Dónde está lo imperativo? A ver. En Shema. Oye. Correcto, ahí está. El oye es la expresión imperativa. Ese es el primer mandamiento. Shema, oye. ¿Se acuerdan qué es lo que pidió Salomón cuando el Eterno le apareció? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase del discipulado. ¿Qué es lo que pidió Salomón cuando el Eterno le dijo en una visión nocturna, le dijo, pídeme lo que quieras? ¿Y qué le pidió? Sabiduría. No pidió sabiduría. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Un corazón obediente? Un corazón obediente. Un corazón obediente. Eso exactamente es lo que pidió. Nosotros nos vamos con la finta de que pidió sabiduría, pero no pidió sabiduría. Él dijo, ¿qué es lo que quiero? Dame un corazón que escucha. Lev Shama. ¿Se acuerdan que vimos la expresión? Lev Shama en hebreo dice allí. Lev Shama, ¿qué quiere decir? Lev, corazón, Shama, escucha. Un corazón que escucha, que sabe escuchar, pero alguien que sabe escuchar es porque se asume que lo va a realizar. Si no, ¿para qué escucha? Si no vas a obedecer, entonces ¿para qué escuchas? ¿Sale? Entonces, él pidió un corazón obediente, un corazón que escucha. Y entonces el Eterno le dijo, por cuanto no me pediste riquezas, no me pediste poder, no me pediste incluso vencer a tus enemigos, no me pediste eso que yo pensé que me ibas a pedir, te voy a dar sabiduría. El Eterno le dio sabiduría, pero él no pidió sabiduría, pidió corazón entendido. Un corazón que escucha, y entonces le dio sabiduría. Ahora, ¿de dónde adquirimos la sabiduría? ¿De dónde adquirimos el entendimiento? ¿De dónde adquirimos el conocimiento? De su palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que él, Salomón, tenía un corazón que escucha ¿qué? La voz de Adonai. Cuando yo escucho la voz de Adonai, voy a adquirir sabiduría, entendimiento y conocimiento. Las tres cosas que tuvo Salomón. ¿Se acuerdan que vimos? Jokma, Binah y Da'at. Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Pero ¿de dónde trajo la sabiduría? Como varita mágica se la dio el Eterno así, varita mágica, el hombre más sabio, y se le iluminó el cerebro. ¡Pum! Varita mágica y se le iluminó el cerebro del conocimiento. Varita mágica y se le iluminó el cerebro en cuanto al entendimiento. No, porque él pidió Lev Shama, un corazón que escucha, que sabe oírte. Únicamente es eso. Quiero escucharte. Alguna vez escuché a Kenji, ¿cómo se llama este? Que también es pastor, de hecho, creo que es colombiano. A ver, se llama Kenji, un colombiano japonés. Ándale, que da muchas pláticas. Exactamente, da pláticas. Yokoi Kenji. A ver, díganlo para que se quede grabado. ¿Quién lo dice? Yokoi Kenji. Ahí está, Yokoi Kenji. Dijo Yokoi Kenji, lo escuché hablar de él, nomás que luego no se me quedan bien los nombres, aparte porque estaba medio raro de decirlo. Yokoi Kenji, él dijo que en una ocasión alguien estaba tratando de contratar personal, estaba tratando y puso ahí, se contrata, y una empresa gigantesca donde muchas personas quisieran trabajar allí, y llevaron su currículum, y al hacerle la entrevista de trabajo, se le dijo, ¿usted qué sabe hacer? Y empezaron a decir, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello. Y dijo, no, yo ya tengo eso, yo ya los tengo, y tengo por montones de personas capacitadas. Y llegó una persona que le dijo, ¿usted qué sabe hacer? Y el hombre dijo, pues no, ¿tienes alguna profesión? No, pues sí, estudié, pero tuve dificultades para terminar la carrera, etcétera. ¿Hiciste aquello y lo otro? No, no tengo tanta experiencia. Bueno, dime qué sabes hacer. Y le dijo, yo sé escuchar. Así dijo, yo sé escuchar y sé obedecer. Y le dijo el dueño de esa empresa, quedas contratado.
Eso es lo que yo quiero. De nada me sirve tener profesionistas y personas con un currículum impecable si a la hora de que yo les doy una orden, no me escuchan y no me obedecen. Tú quedas contratado, porque yo quiero personal así, que sabe escuchar, sabe obedecer. Eso es lo que quiere Adonai. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Que tengamos oídos para oír. El que tenga oídos para oír, que oiga, nada más escúchame. Es lo que quiere Adonai. Si nosotros sabemos escuchar a Adonai, vamos a empezar a adquirir conocimiento. Vamos a empezar a adquirir sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque vamos a estar escuchando sus mandamientos, vamos a escuchar su voz, vamos a escuchar su palabra. Al estar leyendo es escuchar su voz. ¿Cierto o no? Entonces Salomón, ¿cómo adquirió la sabiduría? ¿Por medio de varita mágica? No. Entonces le dio un corazón entendido, un corazón que escucha, y conforme iba escuchando los mandamientos, iba incrementando su sabiduría. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vas a adquirir tu sabiduría? ¿Varita mágica? Ay, Adonai, ¿cuántos le han dicho así en el examen? ¿Están haciendo un examen, jóvenes? ¿O los que pasaron por exámenes ahí en la universidad, en la preparatoria, y estamos ahí? ¿Cuántos no hicimos esto? Ay, esta no me la sé. Por favor, Diosito. Hasta dicen Diosito. Por favor, Diosito, ayúdame. Dame sabiduría. Y están orando antes del examen incluso. Señor, te pido sabiduría para el... Pero no estudió. ¿De dónde va a venir la sabiduría? O sea, ¿dónde va a tener la información para responder correctamente? No, estúdiale. Y cuando tú le dices al Señor, le dices al Eterno, dame sabiduría, ¿qué significa? Que te va a ayudar a recordar lo que tú estudiaste y te va a ayudar a aplicar lo que estudiaste. Eso es. Entonces Salomón, el rey Shlomo, lo que hizo fue un corazón entendido, capaz, ¿qué es lo que hacía? Recibía, captaba. Y entonces todo lo que captaba lo iba comprendiendo. Eso hay que hacerle. Decirle al Eterno, dame sabiduría, pero es un corazón entendido. Bueno, ¿por qué me metí a este asunto? Porque dijimos que Shema Israel es la orden, escucha, primero escucha. ¿Ok? Y está ligado con amar. ¿Amar qué es? ¿Sentir mariposas en el estómago? No. ¿Amar es sentir bonito en el pecho? No. ¿Amar es algo emotivo? No. Amar es obedecer. Eso es amar. Amar es demostrar con obras, con hechos, que queremos a alguien, que realmente ese alguien nos importa. Si para mí Adonai es importante, le voy a obedecer y en eso le voy a demostrar que le amo. ¿No dijo Yeshua, si me amáis, guardad mis mandamientos? Entonces, dejar el primer amor es dejar de obedecer su palabra. Cuando tú empiezas a desobedecer los mandamientos, estás abandonando tu primer amor. Porque es amar a Dios sobre todas. ¿Qué dijo? Amarás a tu Dios, tu Elohim, con sobre todas las cosas. No está hablando, cuando dice primer amor, no está hablando en turno, no está hablando en tiempo, sino está hablando en supremacía. Primer amor, lo que está por encima de todas las cosas. Has dejado a tu primer amor, es decir, lo que está encima de todas las cosas. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Porque dice el texto, vean, recuerda de tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué dijo que había dejado qué? Su primer amor. Ahí está, primer amor. Y lo invita a que regrese a hacer ¿qué? Obras. ¿Las obras son necesarias? Sí son necesarias. ¿Y qué son obras? Cumplir los mandamientos. Amar es guardar mandamientos. Por eso es cuando le dice, regresa ¿a qué? A hacer las primeras obras, para que se demuestre que realmente estás en tu primer amor. Las primeras obras que hacías demostraban que estabas en tu primer amor. ¿Sale? Obras, mandamientos, ma'asetov, las buenas obras. Entonces, vamos a ver las fortalezas y las debilidades de
la siguiente congregación, Esmirna, el mensaje a Esmirna. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Qué significa el primero y el postrero? El Aleph y la Tav. El que viene a cumplir las primeras festividades, Aleph, y las últimas festividades, Tav. ¿Sale? El primer Mesías, Mesías ben Yosef, el segundo Mesías, Mesías ben David. Ya sabemos al anciano, al líder de esa congregación, el que está en Esmirna. El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero en realidad eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días, mas sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Se acuerdan que esta expresión les dije que en esta expresión se resume todo el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis está condensado en este versículo. Todo el libro de Apocalipsis es esto. Apocalipsis es este versículo. ¿Sale? Nos habla de todo lo que vamos a padecer, pero si nosotros somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. ¿Y dónde va a ser la nueva vida o dónde vamos a disfrutar esa corona de la vida? En la Nueva Jerusalén. Y por eso es que este texto resume todo el libro de Apocalipsis. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Vamos a ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades propiamente. Esmirna, fortalezas, riqueza espiritual y sacrificio. Sacrificio quiere decir que ha sufrido, que ha tenido que sufrir y ha aguantado esos sufrimientos. Eso es sacrificio. Riqueza espiritual, esa es su fortaleza. ¿Y cuáles son sus debilidades? Pobreza material. Por eso es que le dice al principio, tú dices que eres pobre porque no tienes recursos físicos. Materialmente era una iglesia con pocos recursos. Esmirna. Esto está apegado a lo que dicen los historiadores acerca de esta región en aquellos tiempos de Esmirna. Esmirna era una de las ciudades más humildes de aquella región, a diferencia de Éfeso. Éfeso era la congregación que se encontraba ubicada en un mejor lugar comercialmente hablando. Éfeso era un cruce importante de comercio. Y Esmirna era todo lo contrario. Esmirna era un pobladito muy humilde. Y por eso esta congregación decía, yo soy pobre. Pero dice el Eterno, pero no te pongas atención en eso, porque en realidad hay una riqueza en ti que no te has dado cuenta y es la riqueza espiritual. Eres rico espiritualmente porque has sufrido por causa de mí. ¿Sale? Esas son sus fortalezas. Vamos a ir viendo las fortalezas de las otras congregaciones para ir regresando. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada de 2 filos dice esto. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en el capítulo 1? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa esto? Morar donde está el trono de Satanás. El lugar donde ellos vivían era un centro de culto pagano muy importante para los idólatras. Es decir, a ver, imagínense, para no ofender a nadie y religiones, pero imagínense un lugar, un templo de adoración pagana. ¿Ya se lo imaginaron? Ok. De vecinos, pongan una congregación donde estén los creyentes en Yeshua HaMashiach y que guardan Torah. Al ladito, así, en la misma colonia. ¿Sale? En esa misma colonia donde está la catedral, donde está todo el centro, donde está todo ¿cómo se dice? El centro de reunión, el epicentro de la idolatría. Ahí justamente, como vecinos, en esa misma colonia, estaban los creyentes en Yeshua. Eso es lo que quiere decir. Yo sé que ustedes están allí, morando en donde está el trono de Satanás. ¿Sale? Pero retienes mi nombre y no has negado la fe. ¿Ok? Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto por causa de vosotros. Estas son sus fortalezas y sus debilidades, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Ok?
¿ok? Estas son sus debilidades. Entonces vamos a ver en la imagen fortalezas, firmeza en la fe y convicción en el nombre de Yeshua. ¿Qué significa esto? Que tenían convicción en el nombre de Yeshua. No solamente que tenían convicción en la pronunciación, porque en aquellos tiempos no había problemas de pronunciación, como los hay en este día. En aquellos tiempos no había de que si tú decías Jesús o Jesús, o decías Yeshua, o decías Yeshua, o decías Yeshu. No había esa discusión. Eso nunca fue tema de discusión en los tiempos de Yeshua, como hoy en día lo es. Convicción en el nombre de Yeshua es, voy a dar la vida por su nombre. Es eso, por eso es que puso un ejemplo de Antipas, testigo fiel, que fue muerto por causa de eso. En otras palabras, a Antipas le dijeron, niega el nombre de Yeshua. No estaban diciendo, ¿cómo dices tú que se pronuncia? Ah, no, así no es, entonces te matamos porque lo estás pronunciando mal. No es así. ¿Crees en Yeshua? ¿Crees en el Mesías? ¿Crees en ese hombre que murió en la cruz allí, que según dicen que resucitó? ¿Crees en ese? Y decían, sí, entonces te matamos. Tienes la oportunidad de negarlo. Niégalo ahora mismo. Eso es lo que estaban diciendo. Niega el nombre de Yeshua. Niégalo a él. Eso es negar el nombre. ¿Sale? No es de que, no pronuncio de una manera u otra manera. No es así. Tener convicción en su nombre es incluso dar la vida por él. Y Antipas dio la vida por Yeshua. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer eso? A entregar la vida por Yeshua. Que cuando nos digan en algún momento dado, ¿tú crees en Yeshua? ¿Tú eres el que salías ahí en los videos y que estabas predicando y todo eso de aquello y al otro? Ah, ¿tú eres el que estabas predicando en Facebook y el que posteabas cosas de Yeshua y todo eso? Sí. Cierra tu Facebook, cierra tu esto, cierra aquello. Te vamos a matar si no lo haces. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías? Aún así tengas la pronunciación correcta, aún así tengas la pronunciación correcta del nombre del Mesías, si no entregas la vida por él, de nada sirve tu pronunciación. ¿De qué sirvió conocer la pronunciación exacta, fiel, correcta, apegada al hebreo y todo lo que tú quieras? ¿De qué sirvió? Si no eres capaz de entregar la vida por él. Eso es tener convicción en el nombre de Yeshua. Entregar la vida por él. Hay que tener convicción. Hoy en día nosotros nos peleamos por una letra, por la A o por la E, o porque no lleva así, o porque no se pronuncia, o porque dicen Jesús los cristianos. Nos peleamos por eso. ¿Eso será la verdadera convicción del nombre de Yeshua? ¿Qué será cuando llegue realmente las amenazas de muerte? Niega a ese que tú dices. A ese que tú dices que es Yahshua, a ese que tú dices que es Yeshua, a ese que tú dices que es Jesús, niégalo. Y ahí vamos a darnos cuenta quién realmente tiene convicción en ese nombre. Que el Eterno nos ayude. Esa era una fortaleza de esta congregación de Pérgamo. Pero tenía debilidades. La doctrina de Balaam y la doctrina nicolaíta. Balaam, ¿se acuerdan de la parashá que vimos en la parashá Balak? Que aparentemente Balaam era un buen hombre, un buen profeta, que tenía profecía y visiones, pero a pesar de eso, servía a Dios, pero por intereses propios, porque él quería tener puestos, tener nombramientos. Eso es lo que le interesaba a Balaam, tener dinero. Predica por el interés, predica por fama, predica porque quiere engrandecerse él. Y esa es la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Nicolaíta es algo muy parecida. Nicolaíta quiere decir gobierno del pueblo, ¿ok? Gobierno sobre el pueblo. Eso es lo que quiere decir la doctrina de los Nicolaitas. A aquella gente que quiere ocupar un puesto importante para gobernar al pueblo, para sentirse mayor que los demás. Incluso esas iglesias con estructura piramidal, bien estructurada, es decir, claramente se ve la pirámide, ¿no? ¿Quién está arriba? ¿Quién está? Ese es el gran peligro. Tenemos que saber que todos somos hermanos y que todos somos el cuerpo de Mashiach y el único que está arriba es Yeshua. El predicador no es más que el que escucha, ¿ok? Ni el que escucha es más que el predicador. Todos somos exactamente lo mismo en el reino de Elohim. No podemos decir que alguien es más que otro, porque aquí el único mayor es Yeshua HaMashiach y él es la cabeza de todo el cuerpo de la congregación. Después, ¿todo el cuerpo tiene diferentes funciones? Claro que sí. Unos hablan, otros oyen, otros miran, otros caminan, otros mueven, otros dan, etc. Es decir, todo el cuerpo está constituido para el beneficio de
uno mismo. Pero la cabeza es Yeshua HaMashiach. Y la doctrina nicolaíta es eso, ponerse sobre encima de los demás y controlar al pueblo, controlar a la nación, controlar a la iglesia, porque yo quiero mandar, yo quiero estar encima de los demás. Eso es doctrina de los nicolaitas. Debemos tener mucho cuidado. Seguimos. Ahora nos vamos al mensaje de Tiatira. Escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Se acuerdan? Describiendo como al anciano de días y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tiene un montón de elogios y de fortalezas: amor, fe, servicio, paciencia y progreso, porque eso se llama, unas obras son mejores que las primeras. Es una congregación que va en progreso, que va creciendo, que se va perfeccionando. Pero tengo pocas cosas contra ti, pocas. Tiene más cosas buenas que cosas malas. Pero lo malo puede echar a perder todo lo bueno. Porque dice, tienes ahí a la mujer que se llama Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es una clave, ¿eh? No creamos que se llamaba Jezabel literalmente la mujer. O puede ser un título para las sacerdotisas al dios Baal, porque ¿quién era Jezabel? ¿Se acuerdan que Jezabel estaba en los tiempos de los reyes, en la época de Elías, del rey Acab? Jezabel fue una mujer que justamente ella odiaba todo lo que tenía que ver con él, con el Dios de Israel. Y entonces empezó a promover idolatría y se empezó a llegar al rey Acab, lo empezó a introducir a la idolatría y como estaba ya con cierta alianza con el rey Acab, ella se sintió con el permiso de matar a todos los profetas y los empezó a matar. Y por eso que fue en busca del profeta Elías y Elías se fue a esconder, ¿se acuerdan? A una cueva. Toda esa historia que leemos en el libro de los Reyes, aquí se vuelve a mencionar el nombre. Tienes a esa mujer que se llama Jezabel. No es que esa mujer, la que estaba allí en esa congregación, se llamaba Jezabel. Está siendo como un punto de referencia, ¿sí? A lo mejor tenía otro nombre, pero es decir, ella es una sacerdotisa de Baal, porque Jezabel es lo que significa sacerdotisa de Baal. Tienes a una mujer que está haciendo idolatría, está metiendo idolatría a la congregación. Así que mucho cuidado con meter idolatría a la congregación. Esa es la doctrina de Jezabel. Entonces, ¿cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Amor, fe, paciencia, servicio y progreso son sus fortalezas. Y sus debilidades, la doctrina de Jezabel, que es peligrosa, claro, y ahorita vamos a ver qué es lo que necesita hacer cada congregación para evitar que esas debilidades destruyan sus fortalezas. Ahora nos vamos a la siguiente congregación que se encuentra en el capítulo 3, verso 1. Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Se acuerdan que en la clase de crecimiento bíblico hablamos de los 7 espíritus de Dios? Que ya dijimos que estos 7 espíritus no quiere decir que el Eterno esté dividido en 7 personalidades, no, sino que estos 7 espíritus representan la totalidad de todos sus atributos divinos, ¿sale? La totalidad de todos sus atributos. Y están representados en estos 7 espíritus que ya los analizamos siguiendo la escritura del libro de Isaías capítulo 11. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Adonai. O sea, ¿dónde está la cualidad? ¿No? Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, no tienes alma, no tienes vida. Esa es su debilidad más grande, no tiene vida. Lo bueno es que tiene pocas cosas que están por morir. De hecho, lo vamos a ver en la imagen. Miren, la imagen aquí está. Sus fortalezas son cosas buenas que aún no mueren y tienen pocos que no han manchado sus vestiduras, es decir, un remanente fiel. Tiene poquitos ahí que se conservan, pero lo predominante es que todos están muertos. Y sus debilidades es una iglesia, es una congregación que no tiene vida y sus obras imperfectas. O sea, no tiene vida, no hay vida. ¿Cuántos de los que están aquí tienen vida? ¿Sí tienen vida, hermanos? Espiritualmente hablando, ¿sí tienen vida? ¿Amén? Amén. Por ahí ya se escuchó un amén.
Yo, los demás no tienen vida. Entonces, los demás no tienen vida. No, sí tienen vida, nomás que le dice, no, sí tenemos vida, pero no tenemos micrófono, así se dice. ¿Sale? Sale, amén, amén. Ahora sí, ya. ¿Qué congregación sigue más? Mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, el cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he llamado. Aquí tienen sus fortalezas y sus debilidades. Fiel a la palabra y también al nombre de Yeshua. Y debilidades solamente que tiene poca fuerza. ¿Sale? Esa es su única debilidad, su poca fuerza. Pero en el Eterno sabemos que ellos se pueden hacer, esta congregación se podía hacer fuerte. Pero también dice que estaban entre los que se decían ser judíos y no lo son. En realidad, ¿quiénes eran esos judíos que no eran y que se creían? Sabemos que primeramente que la Biblia define judío como aquel que pertenece a la casa de Judá. Después del exilio babilónico, judío se le llamó a aquel que pertenece a la casa de Judá o al que se somete de alguna manera al reinado de Judá. Eso era judío. Después se le llamó judío a la religión que guardaban los israelitas en Judá. Es decir, aquellos que guardaban Torá también se convirtió en la religión judía. Es decir, fíjense cómo se desvirtuó esta palabra. El concepto judío era para aquel que vive o nace dentro de la casa de Judá. O aunque sea levita o aunque sea benjaminita, pero que se somete al gobierno de Judá, del rey de Judá. ¿Sale? Porque sabemos que en el reinado de Judá había un remanente de levitas y estaba la tribu de Benjamín. Y un remanente de cada tribu que bajaban a asentar en Judá a guardar Torah, que estaban en desacuerdo con las leyes de Samaria y con todo lo que, el relajo que se armó con Roboán y Jeroboán, ¿cierto? Entonces, los que no estaban de acuerdo con el reinado del norte se incluían al reinado de Judá y estos ya pasaban a ser judíos porque estaban en el territorio de Judá. Eso era judío. Después empieza los judíos a hacer proselitismo. Los judíos en aquella época hacían proselitismo. No como ahora. Creo que los judíos de ahora han cesado el proselitismo. En aquella época sí había proselitismo. Pues resulta que al hacer proselitismo, es decir, iban con los gentiles y les decían a sus vecinos gentiles, conviértete al judaísmo, etcétera, bla, bla, etcétera, bajo las leyes halágicas y se convertían. Pues ahora esos conversos que se pasaban por la circuncisión, que empezaban a guardar todos los takanot y todos los mandamientos de hombres y todas las tradiciones de hombres, todo, a esas personas, a esos se les llamaban prosélitos, ¿sale? Pues cuando llega Yeshua se les empieza a predicar también a ellos, que se habían convertido al judaísmo. Pues ahora estos que se habían convertido, eran gentiles, pasaron por el judaísmo, por alguna de las sectas de los judíos, sea fariseos, saduceos, etcétera, ahora creían en Yeshua. Y ahora ellos que creían en Yeshua estaban obligando a todos los primeros creyentes en Yeshua a pasar por el rito de la circuncisión. ¿Estoy siendo claro? Este sector, ¿cómo se le llamó históricamente? Para que ustedes lo investiguen, a este sector se le llamaron los ebionitas. Este sector eran los ebionitas, los famosos judaizantes de la carta de los Gálatas. Ellos decían, a ver un momento, yo para incluirme a la fe de Israel y guardar Torah tuve que pasar por un proceso de circuncisión y tuve que pasar por un proceso largo de conversión y tengo que hacer todas las halajot de los ancianos y seguir todas las tradiciones y resulta que estos gentiles, pues resulta que nada más con la fe en Yeshua, nada más 4 cosas, con esas 4 cosas empiezan en la fe judía. ¿Cómo es posible? No, es necesario que guarden todos toda la ley. ¿Se acuerdan el problema de Hechos capítulo 15? Pero cuando dicen es necesario que guarden toda la ley, no se estaban refiriendo, ellos no estaban pensando en toda la Torá de Moisés. Ellos decían toda la ley, se referían la ley de Moisés y la ley de los hombres, la Torá oral.
la ley oral. Por eso es que ellos querían obligar a los primeros creyentes en Yeshua a que guarden también las leyes orales. A lo que voy en concreto, estos ebionitas eran los que tenían todo el atuendo de judío, pero en realidad no lo era. Y quiero que veamos qué es lo que define a un judío según Pablo. Pablo define a los judíos de esta manera. Romanos 2:29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la externa, en la carne, sino es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión, la del corazón, por el espíritu, por el ruaj, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Elohim. Los ebionitas, ¿qué hacían? Tenían todo el aspecto judío y se acataban a las normas del Sanedrín para aparentar ser judíos, y no lo eran. Ese es el real problema de los que se dicen ser judíos y no lo son. La pregunta es, hermano, en estos tiempos, ¿están los ebionitas actuales o no? ¿Existen los ebionitas actuales? Sí existen, hermano. Lamentablemente creo que la carta a los Gálatas se está repitiendo hoy en día. Se está repitiendo. Los ebionitas están surgiendo nuevamente. Que el Eterno nos ayude. Amén. Bien, seguimos. Ahora nos vamos a la de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Fíjense, este es el fiel y el verdadero, el principio de la creación. ¿De qué está hablando? De Yeshua, la primera emanación del Ein Sof. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Eres tibio. Eres tibio. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? No tiene fortalezas. La única fortaleza que podemos decir es Keilah, que aún se considera que es congregación de Adonai. Es lo único bueno que tiene, porque no tiene ningún elogio. O sea, el Eterno nunca le dice, ¿tienes esto bueno? No encontramos en el texto. Y aún se considera Keilah porque le llegó un mensaje, porque aún todavía el Eterno le dijo, mándale, escríbele esto a la congregación, a la Keilah de la Odisea. Es decir, aunque no tiene nada bueno, pero aún se considera una Keilah. ¡Wow! Esto es impresionante. Pero no significa que el Eterno quiere que así se quede, porque antes tenía, por supuesto, buenas obras, antes, pero lo perdió. Y de hecho sus debilidades son tibieza, eso es lo primero que se resalta. Luego la arrogancia, porque dice, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Eso es arrogancia. Creerte mucho cuando en realidad tienes mucha necesidad. Tienes pobreza espiritual y ceguera espiritual, las dos cosas. Ya no ve ni siquiera su propia condición en la que vive. La única fortaleza es que todavía sigue siendo Keilah, es decir, todavía está en el candelabro. Ahí está todavía. Pero ¿qué va a pasar si viene el Eterno? Y entonces ahora sí vamos a ver sus oportunidades. El 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Le está dando oportunidad. Eres Keilah, y como eres Keilah puedes volver en Teshuvah. Aquí se confirma aún de las clases pasadas, que si se pierde o no se pierde la salvación. O si le invita a que se arrepiente es porque, ¿por qué creen que será que lo está invitando a arrepentirse? Porque no hay nada bueno en ustedes, no hay ni uno solo, todos son tibios, pero le está dando la oportunidad de que se arrepienta, de que hagan Teshuvah y recuperen la salvación. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es algo realmente maravilloso. El Eterno todavía llama. El Eterno todavía está llamando. Y este es un mensaje no a los gentiles, sino es un mensaje a la Keilah. A veces ocupábamos este versículo para ir a predicar a los gentiles, pero este versículo es para predicar dentro de la Keilah. Imagínate, es una Keilah sin Yeshua. Es una Keilah que no tiene a Yeshua. ¿Qué iglesia será esa? Dicen o hablan de Yeshua o hablan de Jesús, pero no lo tienen. Yeshua está afuera.
llamándoles. Yeshua está afuera llamándoles. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son sus oportunidades y sus amenazas. Las amenazas es que si ellos no se arrepienten, vendrá una reprensión y un castigo y entonces será vomitada. Dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esa es la amenaza, lo que puede surgir si ellos no se arrepienten. Reprensión, castigo y ser vomitada. Díganme, ¿será que alguien puede ser salvo después de ser vomitado? No, no creo. ¿Se puede recuperar la salvación? Sí, porque le está diciendo, arrepiéntete. Sí se puede recuperar. Porque entre las oportunidades vemos que tiene arrepentimiento, obtención de riquezas. Ven y adquiere de mí oro para que te vuelvas rico. Recuperación de la vista, cuando le dice, unge tus ojos con colirio y activa el celo para que seas celoso de lo que aprendiste por la palabra del Eterno. Tiene oportunidades. ¿Y cuál es la promesa que se le hace? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Y ya dijimos que la expresión al que venciere significa convertirse en Israel. Aquellos que vencen es porque no se desviaron, llegaron a su meta. Y eso es el concepto Israel. Convertirse en Israel es no desviarse a derecha ni a izquierda y vencer, llegar a la meta. Entonces significa que sí se puede vencer esto, hermano. Tibieza, arrogancia, pobreza y ceguera espiritual se puede vencer. Cuando le dice al que venciere, ¿qué está diciendo? Vence estas debilidades. ¿Con qué? Con tu fortaleza. ¿Cuál es la única fortaleza que tiene? Que por lo menos es Keilah. Y aprendió algo, recibió algo. Y por lo tanto le dice, activa el celo que tenías por la palabra. Quiere decir que esta iglesia se perdió por no tener celo de la palabra. ¿Qué significa no tener celo por la palabra? Esto dice la palabra, pero dejo que pase esto, dejo que pase lo otro, y entonces ahí nos vamos entibiando. Nos vamos disminuyendo el calor de nuestra espiritualidad. Dice, ojalá fueses frío. Yo me ponía a pensar, ¿cómo que ojalá fueses frío? ¿Por qué ojalá que fueses frío? ¿Sabes por qué pienso que te está diciendo ojalá fueses frío? Porque en realidad, pues ser frío, si yo soy frío espiritualmente, ¿obtengo mi salvación? No. ¿Y muero siendo frío? No. ¿Sí me explico? Pero ¿por qué le dice ojalá fueses frío y caliente? Porque pudiéramos pensar que hubiera dicho no, caliéntate, ¿no? Vuelve al ardor espiritual, nuevamente cobra ánimo. Pensaríamos que solamente dijeras, pero ¿por qué le da una posibilidad de que mejor tuviera ser frío? ¿Por qué? Porque cuando uno la tibieza es lo peor, porque ser tibio es estar creyendo que tienes salvación y no la tienes. Eso es lo peor. Pero cuando estás frío, hermanos, los que se van al mundo, es decir, los que se olvidan totalmente del Eterno, saben ellos que están lejos. Ellos saben que están lejos de Adonai y que necesitan hacer teshuvá. Ellos, por ejemplo, conoces a alguien que estaba en el camino del Eterno o que estaba en el camino de Dios y se va al mundo nuevamente, ese que se fue al mundo es frío. O sea, que vive, que ya no va a la iglesia, que ya no va a la congregación, que ya no va a la Keilah. Es decir, esa persona que está en el mundo y que un día disfrutó de las mieles del evangelio, como dice la escritura, esa persona está en la frialdad. Pero, ¿sabes? Él sabe que está frío. Él sabe que si se muere, pierde su salvación. Él lo sabe. Él lo sabe. El tibio, el problema está que como está en un nivel medio, cree que tiene la salvación, cree que todo está bien. Eso es lo malo. Estar en la tibieza y todavía llenarnos de arrogancia diciendo, no tengo necesidad de hacer aquello, no tengo necesidad de esto, no tengo necesidad. Y no nos damos cuenta que somos pobres, desventurados. Entonces, por eso es que vence tus debilidades, retomando el celo por la palabra del Eterno. Nos vamos a las fortalezas de la congregación anterior, que es de la Filadelfia. Verso 10. Por tanto, has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Va a venir una prueba sobre el mundo entero. En aquellos tiempos la hubo, sí, y vendrá también. Pero si somos guardadores de la palabra, no oidores, sino hacedores de la palabra. Oidores quiere decir que solamente la oímos, pero no la obedecemos.
Si están escuchando esta palabra, si no guardamos la palabra, en vano está estar escuchando. Estás perdiendo tu tiempo, hermano. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Para qué escuchan? ¿Para qué me escuchas? ¿Para qué escuchas la palabra? Si no la vas a guardar, no tiene caso. Los que van a ser guardados y protegidos a la hora de la gran tribulación y del momento de angustia que va a venir sobre el mundo es aquellos que guardan la palabra del Eterno. Así que has guardado la palabra, yo también te guardaré, porque tú has guardado, yo te guardaré. O sea, yo te pago igual. Tú guardas la palabra, yo te guardo a ti. De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. O sea, le está dando oportunidades para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo. Esa es la promesa al que venciere. Entonces vamos a ver sus oportunidades. Puertas abiertas. Yo tengo puertas abiertas para ti. Retención de lo bueno y fidelidad en las pruebas. Esas son sus oportunidades. Si tú eres fiel en las pruebas y aún retienes y conservas lo bueno y aprovechas las puertas, las oportunidades que yo te doy, entonces vas a tener todas las promesas que hoy yo te estoy dando el día de hoy. ¿Cuál es la amenaza o cuál es la advertencia? Que si no lo hace, pierde si pierde la corona de la vida, ¿qué es? Pues pierde la vida eterna. O sea que sí se puede perder la vida eterna, sí se puede perder, pero no que es eterna, sí, pero es eterna allá en la eternidad. Claro que se puede perder. Se puede perder y se puede recuperar. Claro que sí, claro que sí. Seguimos. Vamos a ver la iglesia de Sardis. Sus oportunidades. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendrá. Entonces, ¿Yeshua viene como ladrón? Sí, pero ¿para quiénes viene como ladrón? Para los que no velan. Si no velas, él viene como ladrón. Para la Keilah que está despierta y que está velando, Yeshua no aparecerá como ladrón. Es decir, no le tomará por sorpresa esa venida. No será en oscuridad, sino para nosotros será en completa luz. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiere decir que los que velan sí sabrán a qué hora vendrá. Oye, pero no se supone que no se sabe el día ni la hora. Bueno, pues antes de que él venga se escuchará la voz de los amigos del novio diciendo, ahí viene el amado. Así que cuando venga Yeshua, hermanos, nos van a avisar. Si estás velando y estás orando, nos van a avisar que Yeshua viene y tenemos que estar apercibidos. O sea que sí lo vamos a saber. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esta era su fortaleza. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No lo voy a borrar. Quiere decir que está el nombre en el libro de la vida, está el nombre. ¿Y se puede borrar? Se puede borrar. Se puede perder la salvación. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Por lo tanto, vemos cuáles son sus oportunidades y sus amenazas. Amenazas, castigo repentino y que su nombre sea borrado. Esas son las amenazas que pueden venir si no se arrepiente. Pero sus oportunidades es activar la vigilancia. ¿Cómo se dice vigilancia en hebreo? Lo vimos en clases de crecimiento espiritual. La seirut, ¿se acuerdan? Es decir, sus debilidades, que es una iglesia sin vida, perdieron la vigilancia y entonces se murieron espiritualmente hablando. Entonces se le da la oportunidad de que fortalezca lo que aprendió al principio y se arrepienta. ¿Se dan cuenta que esta palabra arrepentimiento es constante en todas las congregaciones? Arrepiéntete, arrepiéntete. ¿De qué forma? Activando la vigilancia y fortaleciendo lo que aprendiste desde un inicio. La iglesia de Tiatira, ¿cuáles son sus oportunidades y cuáles son sus amenazas? Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, es decir, a la mujer Jezabel, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le estoy dando tiempo, esa es su oportunidad, tiempo de arrepentimiento. A las otras les activó el tiempo de arrepentimiento en el momento en que se los advirtió, pero a esta iglesia quiere decir que no es el primer llamado al arrepentimiento de esta congregación. Si él dice que ya te di tiempo para que te arrepientes, quiere decir que el Eterno ya había hablado personalmente al ángel de esta iglesia. Ya le había hablado de algún modo y decirle, esto está mal, quita a esta mujer, quita esta doctrina, la doctrina de Jezabel.
La idolatría, quítala, la fornicación, quítalo de allí. Ya le había hablado el Eterno a su corazón y él no había hecho caso. Por eso es que dice aquí, yo ya le he dado tiempo. ¿Qué quiere decir? En tiempo pasado. En un tiempo pasado yo ya activé ese tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojaré en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Se dan cuenta? Vuelve a aparecer aquí el término gran tribulación, pero entendamos que hay dos gran tribulaciones, una que proviene de Adonai y una que proviene de los hombres. La que proviene de Adonai es para los hombres malos y la que proviene de los hombres es de los hombres para los que guardan la palabra del Eterno. Luego dice, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Es decir, por lo que le pase a esta iglesia, las demás iglesias sabrán lo que yo soy capaz de hacer. Yo os daré a cada uno según sus obras. ¿Cómo paga el Señor? ¿Según qué? Sean obras buenas o sean malas. Las buenas están en la Torah y las malas están en tu carne. ¿Cierto o no? Las obras de nuestra carne. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, quiere decir que había unos que se estaban apartando de esa doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás. Fíjense, les llamaba atención los misterios de Satanás. Increíblemente. Mas yo os digo, dije, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, lo bueno que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué quiere decir? Nos hará reyes también. Autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro. ¿Quién va a regir con vara de hierro? Yeshua. Y él nos va a hacer copartícipes de su reino. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Ruach dice a las congregaciones. Oportunidades, tiempo de arrepentimiento y retención de lo bueno. Amenazas, puede venir una enfermedad, tribulación y muerte. Así que tiene que vencer la doctrina de Jezabel. Nos vamos a Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Te prometen cambiarte el nombre si tú cambias de personalidad. Ya no tengas el mismo nombre que tenías, sino un nuevo nombre. ¿Cuáles son sus oportunidades y sus amenazas? Sus amenazas son que si no vence esas debilidades, esta doctrina de Balaam y esa doctrina nicolaíta, el Eterno peleará directamente con ellos, pero le da la oportunidad de ser luz donde hay tinieblas. ¿Por qué ser luz donde hay tinieblas? Porque ellos estaban morando donde estaba Satanás. ¿Se acuerdan? Ellos se encontraban en el epicentro de la idolatría. Por lo tanto, se les está dando la oportunidad de ser luz donde hay tinieblas, producir paciencia y arrepentimiento. Pero esas son las oportunidades. Llegamos con Esmirna. No temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿cuáles son sus oportunidades? Mantener fidelidad y producir paciencia. Es decir, ¿van a venir problemas? Sí, te lo advierto, van a venir problemas. Vas a entrar en una tribulación, pero sé fiel hasta la muerte. Entonces, la oportunidad que tú tienes es serme fiel y vas a producir paciencia. ¿Sale? Vamos finalmente a Éfeso. Regresamos con Éfeso. ¿Por qué quise regresar con Éfeso y dejarlo al final? Porque se acuerdan que les mencioné la caña central. ¿Cuál era? ¿Con cuál se enciende? Con Éfeso. ¿Sale? Se enciende con Éfeso. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Qué mensaje está en esta congregación que es la central? Incluso les decía que es la región más importante en Asia Menor. Y pareciera que para el Eterno también era la congregación que la situación en la que estaba pasando era una situación que repercutía en todas las congregaciones y que iba a repercutir en todas las congregaciones a lo largo de toda la historia y en las diferentes épocas. Miren, recuerda por tanto dónde has caído, arrepiéntete
Ahí está la oportunidad de arrepentimiento, pero también les dice, acuérdate, es decir, reflexiona sobre el lugar donde estás. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, tu luz, tu vela. Es decir, vas a desaparecer como congregación, como iglesia, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea que tenía algo bueno. Por lo tanto, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Vuelve a aparecer corona de la vida, el árbol de la vida, el libro de la vida. Es decir, si no te arrepientes, pierdes la vida. ¿Cuál vida? La vida en el más allá, en el Olam Haba, en el reino, en el Malhut Hashamaim, instaurado en la tierra. Lo perdemos, la vida eterna. No resucitamos a vida eterna, sino resucitaríamos para una condenación y muerte perpetua. Por eso es que hay que poner mucha atención si queremos gozar de la vida eterna. Pero me llama la atención que a la única congregación que le dice, te voy a desaparecer como congregación, es a esta. Te voy a quitar tu luz, te voy a quitar tu candela, tu flama, tu candelero, lo voy a quitar, lo voy a borrar. Sería triste quitarla porque entonces sería un candelabro de ¿qué? ¿De 6 brazos? Pero obviamente no estamos hablando de que, entonces el candelabro se desacompleta. No. Por eso a una congregación le dijo, no dejes que nadie ocupe tu lugar. No permitas que alguien tome tu corona. Eso es lo que significa. Estas son sus oportunidades de Éfeso. Le está dando la oportunidad de hacer un autoanálisis. Ve dónde estás, dónde has caído. Y le da la oportunidad de arrepentirse y de retomar las buenas obras, es decir, las que caracterizaban el primer amor. Y las amenazas es esto, justamente, desaparecer como Keilah, quitarle su candela. ¿Qué pasa si se le quita la candela? Dijimos que las 7 Keilot son estas. ¿Qué pasa si se quita la candela del medio? ¿Se apaga? Con la del medio es que la que alimenta a las otras 6. Entonces se produce un apagón en toda la Keilah. El amor es lo que más importa en toda la Keilah. Es el amor. No es de que la iglesia de Éfeso desaparece y todas las demás caen como ficha de dominó. No es así. El mensaje que está dando es la luz del centro, la luz que le hace falta a Éfeso es el amor. Y si no hay amor, no hay nada. Repercute. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Pero hay que tomarlo ahora para nosotros. Ahora Yeshua viene y nos pregunta a nosotros, ¿me amas? ¿A quién le dijo así? ¿Se acuerdan que le dijo a Pedro? Pedro lo negó. Pedro negó a Yeshua. Eso es negar el nombre. Eso no es tener convicción del nombre de Yeshua. Y Pedro, cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, no. Porque sabía que si decía sí, también lo agarraban y en ese momento lo crucificaban. Es decir, crucificado iba a quedar. De hecho, ya le había dicho Yeshua, le había advertido Yeshua a Pedro que él iba a morir y que iba a tener una muerte cruenta, una muerte cruel, por causa del evangelio. Yeshua ya se lo había anunciado. Y si Yeshua lo anunció y lo profetizó, dijo Pedro, se lo hizo saber, ¿no? Que él iba a ser de alguna manera condenado a muerte. ¿Y cuál era la condena a muerte por los romanos? La crucifixión. En otras palabras, Pedro sabía que iba a terminar crucificado. Y como vio ahora a Yeshua que lo llevan a juicio y que de ahí lo iban a llevar a una cruz, entonces, ¿qué le está diciendo? Lo que me dijo, ¿no? O sea que si yo digo que sí lo conozco, voy a morir crucificado. Entonces lo negó. A ti te vimos con ese hombre. No, yo no soy. Y una segunda ocasión lo volvieron a decir, oye, tú eres él, ¿no? No, yo no soy. Tú andabas con él, hablas igual que él. Tienes hasta el mismo acento, ¿te pareces a él? No. Y empezó a decir maldiciones. ¿Por qué empezó a decir maldiciones? Para decir, miren, no hablo igual que él. Yeshua hablaba bendiciones.
¿Cuántos de nosotros en el trabajo no estaremos hablando maldiciones y chistes soeces y chistes de doble sentido y nos reímos con esos chistes también y estamos en conversaciones? ¿Y por qué lo hacemos y nos reímos? Para encajar con ellos, para encajar con los amigos. Estamos negando el nombre, y vuelvo a repetir, aunque tengamos la pronunciación correcta de el Mesías en hebreo y lo digamos hasta como tú quieras y mandes. Si tú dices que es Yeshua, ok, es Yeshua. Si tú dices que es Yeshua, ok, es Yeshua. Aunque estés en lo correcto, si a la mera hora de predicar y testificar de ese nombre, empiezas a negarlo y empiezas a ocultar tu emuná, entonces no tienes convicción de ese nombre. Y así Pedro no tuvo convicción de ese nombre. Empezó a proferir maldiciones para que la gente creyera, sí, cierto. Los que están con él hablan bien. Los que están con Yeshua hablan Torah, hablan del Eterno. Claro que sí. Y si habla maldiciones, quiere decir que no. Tienes razón, nos confundimos. Discúlpenos, señor Simón. Discúlpenos. Te confundíamos. Y una tercera ocasión, te conocemos. Oye, ¿tú andabas con él? Y él volvió a decir que no andaba con él. Él volvió a decir que no lo conocía. Por eso es que cuando Yeshua resucita y están ahora comiendo, y Yeshua le dice, oye, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, sí te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Y una segunda ocasión, Pedro, ¿en verdad me amas? Sí, sí te amo. Y una tercera ocasión, pareciera que está como que por cada negación, ahora le está restaurando su corazón, pareciera, ¿no? Le vuelve a decir, ¿me amas? Y en ese momento dice la Biblia que Pedro se entristeció. Se entristeció profundamente y dijo, tú lo sabes todo. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Sí, sabes que te amo. Pero tú sabes cómo está mi corazón. Te ofendí, te lastimé, te negué, le tuve miedo a la cruz. Le tuve miedo a la cruz. No quería morir. No quise entregar mi vida por ti. Tú lo sabes todo. Al decirle tú lo sabes todo, es lo mismo que esta congregación le puede decir a aquel que le envía este mensaje. La iglesia de Éfeso, ¿cómo empiezan los mensajes de Yeshua? Yo conozco tus obras. Es lo que Pedro está diciendo. Tú conoces mis obras. Tú me conoces. No te puedo engañar, no te puedo mentir. Tú sabes lo que yo hice. Tú lo anunciaste, tú dijiste que te negaría 3 veces y te negué 3 veces. Tú lo sabes todo. Hoy yo quiero decirte acá, hoy yo quiero decirte un mensaje de parte del Eterno. Hoy el Eterno te dice a ti, ¿me amas? ¿Me amas? Y te vuelve a repetir, ¿en verdad me amas? Si hoy hemos dejado nosotros de hacer cosas por el Eterno, no es sentir solamente bonito por Él, es hacer obras, es demostrarle que le amamos. Si hoy tú has dejado de amar al Eterno, porque ya no haces las mismas obras que al principio, porque ya no estás guardando la Torá como antes lo hacías, o te estás relajando en cuanto a la observancia de la Torá, es porque ya no le amas. En realidad has dejado tu primer amor. Y lo bueno es que Yeshua es tan hermoso, tan bueno, que aún nos da la oportunidad de arrepentimiento. ¿Sí te diste cuenta que en todas las Keilot, a todas les abrió la puerta de la Teshuvá? A todas, hasta la que no tenía ningún elogio, hasta aquella que no tenía vida. A todas les dijo, arrepiéntanse. Ese es el carácter de Yeshua, que entre tanto que Él viene, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Así que hoy en esta hora nos da el Eterno la oportunidad del arrepentimiento. ¿Te quieres arrepentir hoy? ¿Quieres hacer teshuvá hoy? ¿Quieres decirle al Eterno en una oración, te amo, Adonai, perdóname, tú lo sabes todo, tú conoces mis obras, tú conoces lo que hice hoy en la mañana,
Conoces lo que hice ayer, conoces lo que hice antes de ayer, conoces lo que he hecho en mi vida, conoces todo, cada minuto, cada segundo, tú lo tienes guardado en tu memoria. Tú conoces mis obras. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que aunque a lo mejor no tengamos ningún elogio el día de hoy para nuestras vidas, ¿sabes lo bueno que podemos tener? Es el llamado del Eterno, que Él todavía nos considera Keilah. Tú y yo somos Keilah de Yeshua. Somos su Keilah. Y como somos su Keilah, Él quiere nutrirnos con su Ruach para que nuestra llama siempre esté encendida. Así que hoy te invito a orar. Inclina tu rostro, o si tienes la oportunidad de buscar su presencia de rodillas, puedes hacerlo. Tienes toda la libertad y acompáñame a hacer esta oración. Juntos, escuchemos la voz de Yeshua que nos dice, ¿me amas? Así que oramos en ese nombre precioso. Hoy escuchamos tu voz. Hoy estoy escuchando atentamente tu voz. Gracias por hacer un llamado. Aunque a lo mejor no haya muchas cosas buenas en mí, y a lo mejor hay más cosas malas que buenas. A lo mejor hay más cosas que tienes que reprocharme que cosas que elogiarme. Pero también hoy me confrontas y me dices y me preguntas que si te amo. Hoy en esta hora quiero decirte, Yeshua, que sí te amo. Que tú lo sabes todo, que tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú conoces lo que hay en mi mente, tú conoces mis pensamientos. Tú conoces todo lo que hay en mi interior. Tú lo sabes y sabes que te amo, Yeshua. Hoy estamos todos mis hermanos reunidos y te queremos decir que te amamos. Sí, ciertamente tenemos virtudes y tenemos defectos. Y nos presentamos ante ti con nuestras virtudes y con nuestros defectos, así como esas congregaciones que estaban en Asia Menor. Tenían muchas virtudes, pero también tenían defectos. Hoy nos presentamos así, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Ayúdanos a vencer nuestras debilidades. Ayúdanos a ser victoriosos. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que nos das. Como esta noche, queremos hoy entregarte nuestras vidas. Queremos ser victoriosos. Yo quiero estar en tu reino. Yo quiero que cuando resucite, yo quiero resucitar no para condenación perpetua y muerte eterna, sino quiero resucitar para vida eterna. Ayúdame a guardar tu Torah y demostrarte que te amo, guardando tus mandamientos. Ayúdanos, Adonai. Te amamos. Te amamos. Te amamos, Adonai, y tú lo sabes. Tú sabes que te amamos. Te amo, Adonai. Tú sabes que te amo y que mi corazón está apegado a ti. Tú lo sabes. Y tú sabes el deseo de mi corazón de servirte por siempre, de agradarte por siempre. Tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por considerarnos todavía Keilah. Y gracias por darnos la oportunidad de hacer Teshuvah. Hoy hacemos Teshuvah en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, shalom, bendiciones, hermanos. Si quieren activar ahora sí sus micrófonos. Amén, amén. Shalom, shalom. Saludos, hermanos. Amén, amén, amén. Gracias por la clase, estuvo espectacular. Aquí ya son más de las 12. Amén. Sí, yo sé que en muchos lugares ya pasan de la medianoche, así que el Eterno les fortalezca, el Eterno les dé mucha fuerza. Amén, hermanito, amén. Amén, y les dé un agradable descanso.